entre 1 y 45 años, porque es la primera causa de muerte en todo este rango etario. A ver, esperen que estaba. En todo este rango etario de personas jóvenes, es la primera causa de años de vida potenciales perdidos. Y además, los pacientes que sobreviven a un trauma grave, muchos quedan con secuelas, con lo cual todo el resto de su vida quedan con discapacidad. Eso hace que el trauma cause muchos DALIs, lo que se llama, ¿no? Que son años de vida ajustados por discapacidad, que es la unión o sea, la suma de los años de vida potenciales perdidos y los años de vida ajustados por discapacidad vividos por una persona hipotética, ¿no? Entonces, la forma de comparar la carga de enfermedad de las distintas enfermedades es esta: años de vida ajustados por discapacidad o DALIs. Entonces, uno puede comparar lo que son las distintas enfermedades y la carga que causa a la población. Y fíjense que el trauma causa la misma cantidad de DALIs que la suma de las enfermedades transmisibles, materno-infantiles y nutricionales. O sea, esto a nivel mundial, ¿no es cierto? Con lo cual la importancia del trauma es muy, muy importante. Por otro lado, causa una carga económica para los pacientes y para el sistema de salud que es tremenda. Bueno, por esto que hablábamos, sobre todo por la carga económica por lo que se llama costos indirectos. Como hay esta población joven, es mano de obra que se pierde, ¿no es cierto? Entonces es un costo a la sociedad muy importante Esperen que... Sí, pueden grabar, igual después yo les paso si quieren la... ¿Ustedes graban o yo tengo que grabar? Janina. Profe, creo que vos tenés que poner para grabar. Ok. El que creó la reunión. A ver, que esto no sé cómo se hace. ¿Ustedes saben? Después les paso la clase igual. Yo no sé, capaz que los 3 puntitos, pero no sé. Profe, ¿usted ya la tiene grabada la clase? Grabada no, les paso el PPT. Ah, ok. No sé cómo se graba, ¿no? No. Les paso el PPT después. Bueno, volvamos. O sea, hablamos de una carga de enfermedad, una carga económica. Hablamos de que esta enfermedad es desigual porque el 90% de las muertes a nivel mundial suceden en países de medianos y bajos ingresos, ¿no? De vuelta, el 90% de las muertes a nivel mundial suceden en países de medianos y bajos ingresos, y se supone, aunque no hay evidencia, que dentro de una misma sociedad sigue sucediendo esta desigualdad, ¿no es cierto? Porque la población de menos recursos socioeconómicos están más expuestos al trauma, tienen menos recursos para la atención y tienen menos recursos para la rehabilitación, con lo cual esta desigualdad se estima que persiste dentro de las sociedades.
Todo esto que estamos hablando contrasta con que se considera que es una enfermedad abandonada porque hay una falta de reconocimiento y de políticas para abordar la enfermedad trauma. Ustedes verán, incluso dentro de su currículum, de las clases que ustedes dan en la carrera en general, y esto no es solo en la UNLAM, sino en todas las currículas del resto de las universidades, el trauma ocupa un espacio muy pequeño digamos, en relación con su importancia. Bueno, un poco esto era la idea de por qué dar otra clase sobre trauma. Bueno, yo soy del Hospital Simplemente Vita, que está acá en La Matanza, en la Matanza Oeste, puntualmente, en González Catán. Fíjense que tenemos un área de cobertura de 1.200.000 habitantes, es un montón. La mayoría de bajo nivel socioeconómico, con escasa cobertura. Estos son nuestros números del hospital. Fíjense que en el hospital tenemos entre 400 y 500 traumatizados por año, un 15% de traumatismos graves. Fíjense la mortalidad. La mortalidad global es del 10%, pero la diferencia entre la mortalidad de trauma grave, que es alrededor del 40%, y el trauma leve, que es menos del 5%. Con lo cual, acá es donde tenemos que enfocar para tener una mayor, digamos, rédito, si se quiere. Esto es un poco la edad que les decía que se dan en personas jóvenes, mayormente del sexo masculino. En nuestro hospital hay como en verdad, no solo en trauma, sino en todo el hospital público tiene mucho de sin cobertura, pero fíjense que hay un gran número de pacientes que ingresan al hospital por trauma que tienen cobertura, y esto es importante porque la atención del trauma, sobre todo la atención inicial del trauma, se da casi exclusivamente por el sector público de salud. Ustedes saben que el sistema de salud argentino está multifragmentado, sobre todo en 3 sistemas, que es el de obras sociales, el público y el privado, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos la suerte o la desgracia, no sé muy bien, de que el trauma está atendido por un solo sector, que es el sector público. Digo la desgracia porque es el más pobre de los sectores, pero la fortaleza es que si uno quiere solucionar el problema es más sencillo porque tiene un solo actor, entre comillas, ¿no? Porque después está la fragmentación del sector público en provincial, municipal, nacional, etc. Pero, bueno, para darles una idea de que hay pacientes con cobertura aún en un hospital público. En nuestro ambiente, la agresión interpersonal es la primera causa de casos y muertes. El transporte causa un poco más de muertes. Acá está como parejo en muertes. Y bueno, y después el resto de las causas. Vamos ahora a hacer esta clase tiene 2 partes. Una es manejo inicial del trauma grave y otro es manejo del shock hemorrágico, que es la primera causa de mortalidad prevenible en trauma. Entonces me pareció importante ahondar en esos aspectos. Así que vamos a la primera parte, que es manejo inicial en trauma grave. Ustedes ya vieron mucho de todo esto en la clase anterior, así que mucho va a ser un repaso. ¿Cuáles son las prioridades? Están basadas en esto que es la curva trimodal de muerte. ¿Qué quiere decir trimodal? Que tiene 3 modas. La primera moda es en el lugar del hecho de muertes. Hay una gran proporción de muertes en esta escena. Acá no podemos hacer mucho desde la atención. Sí, lo único que se puede hacer es desde la prevención. Pero bueno, nosotros acá estamos viendo, nos estamos parando en la atención, ¿no? Pero bueno, es muy importante la prevención en trauma. La segunda moda de la curva, esta curva trimodal, sucede en las primeras horas, en las primeras horas de ingreso, y después hay una tercera curva que sucede después de la primera semana,
y que son las muertes tardías. Entonces, muertes inmediatas, tempranas y tardías. ¿Y cuáles son las causas de estas muertes? En los primeros minutos es la vía aérea y la ventilación, o sea, una obstrucción o una incapacidad, una obstrucción de la vía aérea o una incapacidad de producir un intercambio gaseoso. Le sigue la hemorragia, luego las lesiones del sistema nervioso central, y en la tercera curva se debe principal o casi exclusivamente a sepsis. Esto está muy relacionado igual a la atención inicial, porque esta sepsis está dada sobre todo por la deuda de oxígeno que sucede en las primeras horas del trauma. Sobre todo, aunque hay otras causas, pero sobre todo. Entonces, la reanimación de las primeras horas, además de poder, o quizás poder evitar esas muertes tempranas, también reduce el número de muertes tardías. Con lo cual, un poco digamos, el cambio de la mentalidad en el manejo del trauma es que hay que abordarlo desde la fisiología y no desde la anatomía como se pensaba que había que manejarlo hace mucho tiempo, ¿cierto? Hace mucho tiempo era, bueno, se rompió tal cosa, bueno, hay que arreglar tal cosa. Y hoy en día uno no se enfoca principalmente en las lesiones, sino más bien en lo que producen esas lesiones a nivel fisiológico. Bueno, esto ustedes ya lo vieron, que es la atención inicial con el método ATLS, que es un método súper difundido. Eso es lo más importante que dio la ATLS, que es la difusión de un método estructurado. Por supuesto, está muy enfocado en politrauma grave, en contexto austero, y sobre todo en trauma contuso, no tanto en trauma abierto. Ustedes vieron que en nuestro contexto de mi hospital, la agresión interpersonal es una de las principales causas, y eso quiere decir que hay muchos heridos de arma de fuego, heridos de arma blanca. Quizás en ese contexto el método ATLS no se ajusta tan linealmente, pero claramente es lo que ustedes tienen que aprender. Y sobre todo tienen que responder. Cuando le hacen una pregunta de trauma, lo primero que tienen que pensar es en eso, es en el ABCD. El ATLS no es solo el ABCD, sino que es una revisión primaria, son los anexos, es la revisión secundaria, son los anexos de la revisión secundaria y la reevaluación. En verdad es esta estructura, digamos, la visión más macro del ATLS. Uno lo que siempre termina recalcando es esto, ¿no? Es digamos, la mnemotecnia de la revisión primaria, que es el ABCDE, que A es vía aérea y columna cervical, siempre es nombre y apellido, ¿no? Ventilación y respiración en la B, en la C es circulación y control de la hemorragia, déficit neurológico la D, y la E es exposición y control del ambiente o de la hipotermia, ¿ok? Esta revisión primaria, más allá de lo que uno puede hacer desde lo clínico, básicamente, tenemos anexos, que se llaman, que son, estudios o procedimientos que nos van a ayudar en esta revisión primaria, pero que marcan de alguna manera en qué momento hay que hacerlo, ¿ok? ¿Qué quiere decir la oximetría? El estado ácido base y el lactato arterial. Fíjense que yo lo puse en segundo lugar porque es importante tener en cuenta una evaluación del shock, el FAST y mejor dicho el eFAST, que algo vamos a ver después, que está antes que las radiografías de tórax y pelvis, que son el par radiológico obligado, al cual se le puede sumar una tercera radiografía, que es la cervical, que hoy en día no es obligatoria en todo politrauma, sino más bien es selectiva, ¿no?
Bueno, el electrocardiograma, las sondas vesical o nasogástrica y el lavado peritoneal diagnóstico son anexos a la revisión primaria. O sea, son cosas que se tienen que hacer o que se deberían hacer antes de la revisión secundaria. La revisión secundaria ya es una historia clínica más normal o habitual, o lo que estamos habituados a hacer en otras patologías no tan urgentes. Y el examen físico completo. Ahora sí, una vez que uno tiene estabilizada la revisión primaria, recién ahí hace un examen físico completo. Y después de esto, recién vienen otras evaluaciones, sobre todo el tema de la tomografía computada y otras evaluaciones como endoscopía o estudios contrastados o otras radiografías que no son de primera importancia en la reanimación inicial. Y la reevaluación, que es tan importante como todo esto, ¿no es cierto? El ATLS remarca constantemente la reevaluación, ¿ok? Y es un círculo que de alguna forma no termina nunca, porque uno hace la revisión primaria, la secundaria, reevalúa, hace la revisión primaria, secundaria y reevalúa, porque los pacientes traumatizados son muy dinámicos y muchas veces en la reevaluación está el key de la cuestión de la prevención de mortalidad, de la muerte de los pacientes. Bueno, a ver, quería mostrarles estos, es un poco largo, pero me parece que es interesante que vean cómo debería hacerse. Este es un caso simulado, y después vamos a ver un caso real, pero me parece que es interesante. Ahí en el link hay dos links. Uno es el manejo correcto y otro es el incorrecto. El incorrecto es digamos, gracioso, pero real. Vamos a ver el correcto. ¿Escuchan, no? Sí, profe. Bárbaro. Que fue atropellado por un tráiler. Quedó debajo de él y no traía casco. Perdón, no lo vieron en este video, ¿no? No. No, profe. Bárbaro. Fíjense Tiene que... algunos signos vitales inestables. Su presión arterial es de 80/60, frecuencia cardíaca de 140, ventilaciones 40 por minuto y rudeza respiratoria. Los paramédicos le pusieron una vía aérea oral y nada más por el momento. ¿Colocaron una intravenosa? No, todavía no. Esto es lo que vamos a hacer. Antes de que llegue el paciente debemos tener todo en orden. Al parecer el sujeto tiene problemas en la vía aérea, así que necesitamos el equipo de vía aérea que está aquí y el de cricotiroidotomía porque tiene una lesión de cráneo bastante severa. Así que cuando llegue necesitamos organizar bien lo que vamos a hacer. Antes que nada, todos debemos usar los equipos de protección personal. Dijiste que tiene una posible salud. Bueno, primero, algo importante es que tiene comunicación con el prehospitalario que le dice lo que le está trayendo y hay una instancia de preparación. Eso, la atención del trauma grave, lo ideal es que haya una instancia de preparación del equipo, que es lo que acabaron de hacer, ¿no? O sea, que la atención empieza antes de la atención per se. Y no mueve esta pierna, puede mover la otra. Correcto. Su última presión sanguínea fue 80/40 y está taquicárdico. Correcto. ¿Hay alguna otra cosa que quieras decir de esto? ¿Está bien? Gracias. Vamos a entrar en acción. Necesitamos apresurar esto. Tú tómale la presión arterial, tú colócale los cables del monitor y yo la vía aérea. Ustedes vayan empezando, yo tengo mi equipo aquí. Lo voy a ventilar un poco. Tú colócale el oxímetro de pulso mientras hago esto. No puedo ver nada. ¿Puedes traerme el equipo de cricotiroidotomía? Cody, tú mantén el control ahí. Kendra, ¿puedes venir aquí para ventilarlo? Sí, claro. Siente la manzana de Adán, justo debajo de ella está la membrana cricotiroidea. Vamos a hacer una incisión.
Tengo un poco de sangre. Vamos a utilizar la parte posterior del bisturí. Creo que yo estoy en la vía aérea, está saliendo un poco de aire. Ahora vamos a poner el tubo endotraqueal y tenemos el tubo de traqueotomía aquí. Aquí está. Kendra, ¿lo puedes fijar ahí? ¿Cuál es su presión sanguínea? Entonces, fíjense que y primero resolvió la A, ¿no? Que es la vía aérea, quiso intubar, quiso hacer una intubación orotraqueal, no pudo, entonces pasó al plan B, que es la vía aérea quirúrgica, ¿no es cierto? 80/60 y frecuencia cardíaca. Perdón, y después hizo la ocultación y ahí decía que había una hipoventilación en el campo pulmonar izquierdo, creo. Cardíaca de 140. 80/60. Obviamente estás aquí. Ahí está reevaluando al paciente, o sea, lo evaluó previo a hacer la A, hizo una maniobra y lo reevaluó a ver si mejoró o no mejoró. En algún lugar. Hay que ponerle 2 líneas intravenosas abiertas. Aquí tenemos un catéter intravenoso grueso, hay que ponerle otro igual aquí en su brazo derecho. Los paramédicos dijeron que no tenía pulso. Compresión en esta zona, por favor. Gracias, Colby. Circulación, ¿cuál es su presión sanguínea? 80/60. 80/60. ¿Cuántos líquidos le estás poniendo? 2 litros de líquidos intravenosos. No está respondiendo, hay que ponerle sangre. Dale 2 unidades de sangre O negativo. Claro. Y también una solución salina. Está bien. Ahora nuestro... Esto después vamos a ver que no es del todo correcto, a pesar de que este sería la evaluación correcta. Este es un video del ATLS de la 8ª edición, creo, 9ª edición. La actual es la 10ª edición. Y de todas formas, la evaluación del shock hemorrágico en la ATLS está un poco desactualizada de lo que debería ser. Así que no es parámetro esto de pasarle 2 litros de cristaloides y después recién transfundir. Llegó a la valoración del déficit neurológico con la escala de coma de Glasgow. Veamos si puede abrir los ojos. Señor, ¿me escucha? Parece que abre los ojos en respuesta al dolor. ¿Sabes cuánto es? Es un 2. Y tiene movimiento de flexión, por lo que es un 4. Y no me puede decir nada porque tiene una cricotiroidotomía. Así que esto es 2, 4, 7. 7 está en coma. Parece que tiene una fractura de cráneo. Ahí tiene una escala de coma de Glasgow de 7. Lo vamos a mandar con un neurocirujano. Kendra, cuando puedas, por favor, llama al centro de trauma y avísales que les mandaremos a este paciente. Está bien. Ahora tenemos que rodarlo. Necesitamos a alguien más para girarlo y así cuidar la columna cervical. Hay que cortarle todo eso, por favor, señor. Está bien, equipo, ya vimos la parte de enfrente. Ahora tenemos que girarlo para ver la parte de atrás. Necesitamos a alguien más para hacerlo bien. A la cuenta de 3. Giramos en 3, 2, 1, giramos. Voy a palpar la espalda en busca de algún hundimiento. Bien. La próstata no se siente desplazada, tiene un buen tono rectal. Ahora hay que sacar esto. ¿Puedes poner esas placas para tomar radiografías de tórax y pelvis? Quiero que saques unas radiografías de pelvis, tórax y columnas. Fíjense que 2 cosas. Estos están en la parte de... O sea, están mezclando un poco lo que es la E de exposición y ya está usando los anexos, ¿no? Sobre todo las radiografías. Fíjense que estas radiografías no se llevan al equipo al servicio de imágenes, sino que son radiografías que se hacen en el shock room, ¿ok? Eso es importante. Otra cosa a destacar es que en este video no usa el FAST, que hoy en día es algo muy utilizado en la revisión primaria. Es un anexo a la revisión primaria. A veces necesito que le tomes una radiografía del fémur. Ya lo tenemos expuesto, ahora vamos a cubrirlo para que no se enfríe y que no le dé hipotermia. Evaluemos nuestro ABCD. Todavía está conectado al ventilador, está ventilado a 12 por minuto. ¿Cuál es su saturación de oxígeno? 97%. 97%, muy bien. ¿Y cuánto tiene de sangre? 1 unidad adentro y la mitad de la segunda unidad. Muy bien, estamos progresando. Estamos listos para seguir con la evaluación secundaria. Vamos a empezar por arriba y continuar hasta abajo. Así que vamos a revisar la cabeza. Parece que tiene una fractura de cráneo deprimida.
Las pupilas están isocóricas y reactivas. Tiene crepitaciones y edema en la cara. Parece que tiene varias fracturas faciales. Vamos a revisar su cuello. Al parecer, la tráquea se encuentra en la línea media, el cricoides está en su lugar, las venas del cuello no están distendidas, tiene muchas abrasiones en el tórax. Estoy preocupado, parece que tiene fracturas costales. No se pregunte más, se podría tener un hemotórax, así que me gustaría ver la radiografía del tórax tan pronto como nos llegue. Déjenme hacer presión sobre la pelvis. Se siente bastante estable. El abdomen no parece molestarme cuando lo presiono. No se palpa distendido, así que ahora no me preocupa su abdomen, pero es un posible origen del sangrado. Hay que revisar sus piernas de nuevo. ¿Llegaron las radiografías? Así es. Vamos a verlas. Ya las tenemos aquí en la pantalla. Parece que tiene sangre en el tórax. Va a necesitar un tubo torácico. Vamos a limpiar muy bien aquí. Utilizaremos campos estériles. Los extendemos bien. Haremos... Otra cosa, fíjense que ponen el tubo de tórax en el shock room, ¿no? Es otra de las cuestiones en estos pacientes graves, ¿no? No es que se los lleva al quirófano para poner un tubo de tórax. Son procedimientos que se hacen en el shock room, puntualmente. Una incisión de 2 centímetros de longitud. Tomamos una pinza grande y lo introducimos en el tórax. Su presión sistólica ya llegó a 100. Está bien. Su frecuencia cardíaca es de 120 y tiene ya casi 2 litros de sangre. Tiene 2 unidades de líquidos. Ya tenemos todas nuestras radiografías, la de tórax, pelvis y columna cervical. Tenemos la radiografía de la menisca izquierda y el fémur. Parece que ya está listo para ser transferido. Sí. ¿Pudiste comunicarte con el centro de trauma? El centro de trauma está en la línea 2. Muy bien, hablaré con ellos en lo que ustedes lo preparan para poder transportarlo. Bueno, listo. Y después habla con el centro de trauma. Esto vendría a ser en un ambiente más austero, en un centro nivel 3, pónganse, por ejemplo, en una UPA, podría ser, o suponiendo que hay una regionalización de la atención del trauma, este sería como un hospital más chico y uno lo deriva a un hospital con más recursos y especialización en trauma. Ahora eso es un video, este es un video en la vida real, está un poquito aumentado la velocidad. Fíjense que son más de los que están en el otro video, y cada uno se va ocupando de ciertas cuestiones que ya fueron coordinadas de antemano, que hacía cada uno. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Fíjense que hay un equipo de 2 o 3 personas acá en la cabecera, en la vía aérea, y uno que le está sosteniendo la columna cervical, está con una máscara con reservorio, le están pasando la medicación para poder hacer una intubación. Es un paciente que tiene un trauma craneoencefálico grave, con un Glasgow menor a 9, con lo cual no protege la vía aérea y requiere una vía aérea definitiva. ¿Qué quiere decir la vía aérea definitiva? Es un tubo adentro de la tráquea con un manguito, con un balón. Ahí lo están colocando con una intubación orotraqueal, que es lo habitual. Lo habitual no es lo que pasó en el primer video, que es la cricotiroidectomía. Eso es bastante infrecuente hacerlo. Ahí este miembro del equipo está revisando la entrada de aire bilateral. Vuelven a colocar el collar cervical. Ahora pasan a la C. Fíjense, ya viene el equipo de rayos. Este miembro del equipo está revisando los miembros, está haciendo de alguna manera la exposición, siempre controlado, sin desvestir al paciente, por lo menos completamente, para no entrar en hipotermia. Ahí ya sacaron las placas. Ahora traen el ecógrafo para hacer el FAST. Primero hacen la exposición de la espalda, del dorso. Fíjense y revisan la columna dorso-lumbar y eventualmente le hacen un tacto rectal. Revisan la cara posterior de todo el cuerpo para evitar lesiones inadvertidas. Fíjense que la rotación se hace por lo menos de 2 personas.
Acá hay una tercera que está controlando el tubo endotraqueal que no se salga. Ahí hacen el FAST. Fíjense, ven una ventana que es el pericardio, ven otra ventana que es el abdomen esplenorenal, el abdomen espacio de Morrison, ahí a la derecha, y el abdomen en el Douglas. Aparentemente no le vieron nada. Terminó. Entonces, en menos de 10 minutos ya está hecha la valoración primaria. Para que tengan una idea, a ver, a veces es un poco aburrido ver estos videos, pero lo importante es que ustedes tengan una idea de la realidad de cómo debería ser la atención inicial. Porque por ahí en el libro uno se pierde un poco, hay muchos detalles y cosas, y al final termina siendo como, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Así que vamos ahora a ver algunas cuestiones puntuales de cada una de los ítems de la revisión inicial. Pero antes, quiero ver si tienen alguna duda, alguna pregunta de estos videos. No. Seguimos entonces. Por favor, si tienen alguna duda o pregunta, me interrumpan, no hay problema. La idea es que sea lo más interactivo posible, aunque sé que no es fácil. Pero no tengo problema en que pregunten. Hablando de preguntar, lo primero que hay que hacer cuando llega un paciente traumatizado es preguntar el nombre. Y no es solo porque queremos saberlo, sino porque además esto nos va a dar una idea de la permeabilidad de la vía aérea. Si puede hablar y habla bien, no dudamos de la permeabilidad y pasamos directamente a la B, ¿no? Entonces, ¿cuándo sospechamos que hay compromiso de vía aérea? Bueno, el mecanismo del trauma, con trauma facial. Fíjense que en el primer video el médico anticipa que puede tener una vía aérea dificultosa porque tenía un trauma craneoencefálico grave. Bueno, cuando hay cambios en la voz, dolor de garganta, ronquido estridor, disnea, agitación, taquipnea o patrón de respiración anormal. Estos son signos y síntomas que nos tienen que hacer sospechar de que puede haber un compromiso de la vía aérea. Acordarse que la saturación de oxígeno es un signo tardío, no nos sirve. Una vez que baja la saturación de oxígeno, estamos llegando tarde en el paciente. Y cuando necesitamos intervenir, o sea, por tener una vía aérea segura, es cuando tenemos un compromiso inminente de la vía aérea o cuando tenemos que ventilar al paciente, o sea, darle más oxígeno de lo habitual, o cuando no podemos proteger la vía aérea en la D, puntualmente cuando tiene un Glasgow bajo, y eso hace que los músculos de la laringe y de la orofaringe se relajen y la lengua, sobre todo, haga una obstrucción de la orofaringe y no pueda proteger la vía aérea. Este es un algoritmo. Como decíamos, lo primero que hay que hacer es preguntar el nombre. Si hay una respuesta verbal con una calidad de respuesta coherente, ¿no? Vamos acá, coherente, la vía aérea es permeable y nos quedamos medianamente tranquilos hasta la reevaluación. Ahora, si la calidad de respuesta es incoherente o hay alteración de la voz, bueno, tenemos que pensar que puede haber una vía lesionada y podría convertirse en una vía aérea obstruida por más que haya una respuesta, así que tenemos que estar atentos. Si no hay una respuesta verbal coherente, digamos, si no hay respuesta verbal, puntualmente tenemos que pensar que hay una obstrucción. Si no la hay y hay un compromiso neurológico, hay que proteger la vía aérea de todas formas. Y si hay una obstrucción mecánica, hay que proteger la vía aérea. O sea, independientemente de cuál sea, digamos, la respuesta a esta pregunta, hay que proteger la vía aérea. La diferencia es que si hay una obstrucción mecánica, bueno, hay que desobstruir la vía aérea. O sea, hay que sacar eso que está obstruyendo. En cambio, si es por compromiso neurológico que no protege la vía aérea,
no hay que desobstruir nada, simplemente hay que proteger la vía aérea con un tubo en la tráquea. Entonces, por eso es tan importante esta cuestión de la A. Y lo primero que hay que hacer siempre es colocar una bolsa con máscara de reservorio. Esto da oxígeno al 100% y no lava el CO2, o sea, no produce hipercapnia. Fíjense, estas son dos cuestiones, poner la máscara, y otra maniobra muy sencilla que es subluxar el mentol para poder levantar la lengua y desobstruir la vía aérea, sobre todo cuando hay compromiso neurológico. Entonces, esto lo podemos hacer en el prehospitalario. Fíjense que este paciente que vino, los dos venían con una máscara de reservorio del prehospitalario. A la izquierda ustedes pueden ver lo que el ATLS te enseña de alguna manera a cómo resolver los problemas de la vía aérea, ¿no? Esto es lo que vamos a ver hoy, cómo resolver los problemas de la vía aérea. Y algunos, porque la verdad que es muy largo, pero yo elegí los que a mí me parecen más relevantes. La intubación orotraqueal, bueno, es como lo más habitual. Esto es algo que ustedes lo practican dentro de la currícula, pero además que lo tienen que saber hacer en el paciente, cosa que no es sencillo. Esta es la forma de hacer en el trauma. Fíjense que hay un segundo operador que mantiene la columna cervical protegida, porque claramente hay que sacar el collar para poder intubar. Se pone la rama del laringoscopio, al principio apuntando hacia la izquierda, hacia el hombro izquierdo, y después se barre la lengua hacia la derecha y se hace una tracción hacia arriba, hacia el cenit, así como está en la figura de la derecha, es como se ve la glotis, ¿no? Que son estas dos cositas acá. Ahora vamos a ver un video. While opening the mouth with your right hand, insert. Fíjense, esto es la técnica de la intubación orotraqueal. Fíjense esto que les decía, primero va hacia la izquierda y después va hacia la derecha. Perdonen los zurdos, pero bueno, esto está hecho como casi todo, para diestros. La rama del laringoscopio se pone en el surco glosoepiglótico, se tracciona hacia el cenit para levantar la epiglotis, y ahí se ve en el fondo lo que es la glotis, ¿no? Y se coloca esto que aparece muy sencillo acá, el tubo, que en este caso, fíjense que está puesto con un mandril adentro. Tiene un mandril que hace que la punta esté curvada hacia adelante, ¿no? Ese es un detalle que es interesante porque el mandril no viene con el tubo. Eso es algo que le pone uno previo a la intubación. Esto que muestra acá no tenemos en nuestro medio, es un capnógrafo que cambia de color si hay CO2, y cuando hay CO2 es que te dice que está en correcta posición el tubo. Porque, ¿cuál es la cuestión acá? La cuestión es que si uno no puede ver la glotis, como le pasaba en el primer video, a ver si pueden encontrar acá. Si uno no puede ver la glotis, que fíjense que está anterior, como pasaba en el primer video, lo habitual es que el tubo vaya por el esófago y uno haga una intubación esofágica, lo cual tiene muchos problemas, porque si uno no reconoce tempranamente que no tiene una intubación traqueal, ese paciente no está ventilando. Y encima uno está insuflando el estómago, lo cual produce a veces complicaciones secundarias, pero sobre todo uno no está oxigenando los pulmones. Así que es muy importante de corroborar que ahora después vamos a ver cómo se corrobora que la intubación sea traqueal. Hay algo que se llama la vía aérea dificultosa, ¿no?
¿qué pasa? Como sucedió en el primer video, que no podían intubar, ¿qué opciones tenemos? Bueno, primero hay que tratar de anticiparse, como pasaba en el video, a qué puede ser una vía aérea dificultosa. Por eso hay que estar preparado, eventualmente obtener ayuda, si en el hospital hay alguien que sepa intubar más que nosotros, esto es, los anestesiólogos o los intensivistas tienen más preparación que por ahí un médico general que está en una guardia, ¿cierto? Lo ideal es que sea un emergentólogo preparado, etcétera, pero la realidad nuestra es que las guardias están mayormente, digamos, atendidas por médicos sin preparación en esto. Bueno, hay que hacer una secuencia de intubación rápida o puede hacerse con intubación con el paciente despierto. Siempre hay que mantener la inmovilización de columna cervical, como ya vimos. Y ante la dificultad se puede usar una bujía elástica de goma o unos tubos especiales que no solemos tener y que no es una vía definitiva, sino que es algo temporario. Y después, ya como plan en segundo lugar, está la vía aérea quirúrgica, que algo vamos a ver después. Esta es la bujía de Eichmann. Fíjense que esto sí debería haber en todas las salas de emergencia. Es un tubo muy sencillo que tiene la punta doblada, que obviamente hay que ponerla hacia adelante. Esto se hace casi a ciegas, por más que uno no vea la glotis, se coloca el tubo y acá lo que dice es que uno tiene que avanzar la bujía hasta sentir los anillos traqueales, ¿no? Y una vez que uno siente los anillos traqueales, para y ahí pone el tubo usando de guía la bujía de Eichmann. Y listo. Si uno no puede hacer ni la intubación con la técnica habitual, ni con la bujía de Eichmann, bueno, ahí sí realmente considerar una cricotireotomía. Puede usarse una cricotireotomía con aguja primero. ¿Qué es esto? Ahora vamos a ver. Primero, localizar dónde está. Me gustaría que se toquen ustedes el cuello, en donde está la membrana cricotiroidea, el que está obviamente entre el cartílago tiroides y el cricoides. Esto es importante porque es una pregunta de examen. ¿Qué pasa en una vía aérea dificultosa? ¿Cómo hacemos? Y todos responden que hay que hacer una traqueostomía. La traqueostomía es otro acceso a la vía aérea, pero es es un procedimiento electivo, no de emergencia. Si ustedes se tocan en la horquilla esternal, por arriba de la horquilla esternal es donde se hace la traqueostomía. Ustedes van a ver que si no son muy flaquitos, no se van a tocar la tráquea normalmente, sino que van a tocar grasa, la glándula tiroides, o sea, no es sencillo hacer una traqueostomía ni rápido, entonces no está indicado en el trauma. Esta es la cricotireotomía con aguja, que es temporario, menos de 30 minutos. Después de que le colocas el AVOCAT grueso, tienes un AVOCAT 14, bueno, cómo lo conectas a la pared, hay distintas técnicas para conectarlo a la pared, que suele ser difícil. Uno pone la aguja, pero después cómo lo conectas al oxígeno es más dificultoso. Todo eso mientras uno ya va preparándose para hacer un abordaje quirúrgico per se, si es que no lo tiene a mano ya. ¿Cómo se hace la cricotireotomía quirúrgica? Es sencillo, una incisión en esa zona. Si podemos usar una pinza, pero si no el mismo bisturí. Abrimos esa membrana y ponemos un tubo. Acá vamos a ver este video, fíjense. Esto es un cadáver, o sea que es más sencillo, pero también lo hace en forma didáctica, o sea, no debería ser mucho más complejo que esto. Fíjense, ahí está la incisión. Ubica dónde está la membrana
cricotiroidea, ahí hace una incisión de la membrana. Acá gira el bisturí con la hoja hacia abajo. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, pero en el otro video ustedes veían que ponía el mango del bisturí, ¿no? Acá agranda un poco el agujero con el dedo y coloca el tubo. Fíjense que un tubo endotraqueal común, el que quizás hasta el mismo que intentaron ponerle por vía orotraqueal, pero no es tan sencillo este paso, ¿no? Este paso a veces no es tan sencillo. Es mejor usar un tubo más chico y eventualmente lubricarlo con silocaína en gel. Son algunos de los tips para que entre el tubo más fácil. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre la cricotiroidectomía quirúrgica y la traqueostomía sería? ¿Qué diferencia? Claro. La rapidez y la sencillez, digamos. Eso básicamente. La cricotiroidectomía quirúrgica tiene la desventaja de que no suele ser una vía, digamos, una vía que se utilice mucho tiempo porque puede causar lesiones laríngeas y sobre todo de las cuerdas vocales y algunos problemas en la voz. Pero, por eso después, si uno anticipa que va a estar intubado mucho tiempo, se intenta hacer o una intubación orotraqueal en un segundo tiempo, cuando el paciente está estabilizado, en terapia intensiva, etc. Una intubación orotraqueal o una traqueostomía para, digamos, para tener una intubación más prolongada. Pero en la emergencia es lo que hay que hacer. ¿Ok? No sé si eso te respondió. Sí. Bárbaro, Fede. Bueno, esto que hablábamos hace un ratito, ¿cómo saber que el tubo está en el lugar correcto? Bueno, ver el paso del tubo a través de las cuerdas vocales es algo importante, pero mirar el tórax que expanda y que expanda en forma simétrica. Acuérdense que también podemos estar dentro de la vía aérea, pero quizás si introducimos mucho el tubo, acuérdense que se va siempre al bronquio derecho, entonces quizás estemos haciendo una intubación selectiva con ventilación de un solo pulmón, habitualmente el derecho, repito, y el izquierdo no ventila. Entonces hay que retirar unos centímetros hasta tener una intubación traqueal y no bronquial. Obviamente que si no expande ninguno de los dos hemitórax, hay que pensar de que estamos en el esófago. La ocultación es otro, obviamente. El detector de CO2 sería lo ideal, pero no es habitual que dispongamos de esto. La oximetría de pulso es un extra, uno no se tiene que confiar en la saturación. Y por último, la radiografía y ver el tubo en el trayecto de la tráquea es otro dato. O sea que son todos estos juntos los que hacen que nosotros estemos convencidos de que el tubo está en el lugar correcto. En la ventilación hay un par de cosas que tenemos que saber. Esto es lo que llaman neumotórax abierto. Profe, Sí. te puedo hacer una consulta del tema anterior. Vamos para atrás. En cuanto a la intubación orotraqueal, usted en el primer video había mencionado de la necesidad de administrar medicamentos para relajar la vía aérea. Sí. ¿Eso se da en el 100% de los casos o en situaciones en que, no sé, un Glasgow bajo y un médico experimentado podría hacerlo sin nada? ¿Cómo es? Sí, se puede. Fíjate que acá, está muy lejos. Pero se puede hacer con el paciente vigil. No es fácil hacer con el paciente vigil. Vigil es despierto, digamos, ¿no? Y puede causar mucho, digamos, la intubación es molesta, duele, fea, por más que el paciente esté inconsciente, no deja de sentir dolor, con lo cual lo que habitualmente se hace es una secuencia de intubación rápida, que se da un relajante muscular, un analgésico y un hipnótico. Son las tres cosas que se dan, ¿no? Entonces uno da un midazolam, fentanilo y succinilcolina. Son las tres drogas que se suelen administrar para hacer una intubación de secuencia rápida. ¿Ok? De vuelta. Gracias. Fentanilo
midazolam y succinilcolina. A veces se pueden dar otras drogas, ¿no? Pero esas son las 3 que solemos utilizar nosotros en la guardia. Perfecto, gracias. Bueno, volvamos acá. Neumotórax abierto, ¿qué es esto? No es un neumotórax por un traumatismo abierto, que vendría a ser una herida de arma blanca o una herida de arma de fuego, a diferencia de un traumatismo cerrado, que vendría a ser es un traumatismo cerrado, ¿no es cierto? Ese es el mecanismo lesional, pero un neumotórax abierto quiere decir otra cosa. ¿Qué es esto? Es que haya un agujero en la pared torácica, una solución de continuidad, que es más grande que la tráquea, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a pensar y el paciente está consciente, ¿no? Y hace un mecanismo, un esfuerzo de inspiración con los diafragmas, etcétera, ¿por dónde va a ir el aire? ¿Por la nariz, la tráquea, los bronquios, etcétera? ¿O va a entrar por acá, que le es más fácil? Va a entrar por acá, con lo cual no va a producir ningún tipo de ventilación. El paciente está en asfixia. Esto se llama neumotórax abierto y se soluciona tan sencillo como esto. Poner un plástico, cualquier cosa impermeable y fijarlo en 3 de sus lados para hacer un mecanismo valvular que cuando uno inspira, tape el agujero, cuando uno expira, salga el aire. ¿Ok? Es un mecanismo valvular. Muy sencillo, esto hay que hacerlo en el prehospitalario o ni bien ingresa el paciente a la guardia. Otra cosa que nos dice el ATLS que tenemos que saber hacer es la toracocentesis con aguja, y la principal indicación es el neumotórax a tensión o neumotórax hipertensivo. Y acá ven cuáles son los signos y síntomas del neumotórax hipertensivo, que son ansiedad, disnea y shock. De vuelvo, repito, ansiedad, disnea y shock. Imagínense al paciente que no puede respirar, que está ansioso, que se mueve para todos lados, que dice que le falta el aire, o que uno ve que le puede estar faltando el aire, que está en shock. ¿Ok? A ver, pueden ser muchas cosas que causen estos síntomas en un paciente. La hemorragia causa ansiedad y sensación de disnea por la simple hipoxia cerebral. Otra causa de estos síntomas es el taponamiento cardíaco, pero nosotros tenemos que pensar en que lo primero que puede tener este paciente es un neumotórax a tensión, ¿ok? Algunas cosas que nos pueden hacer guiar es la incurgitación yugular, que no se da en el shock hemorrágico, pero que sí puede estar en el taponamiento cardíaco como diagnóstico diferencial, y la desviación de la tráquea hacia el lado contralateral, que igual es un signo bastante poco sensible, con lo cual no nos sirve del todo. Además hay hiperresonancia, o sea, uno percute, cosa que es muy difícil escuchar en un shock room con un paciente de estas características, la hiperresonancia, y silencio ocultatorio, eso sí, ¿no? Ocultamos de un lado, no entra el aire, listo. Hacemos esto, que es la toracocentesis con aguja, ¿ok? El paciente despierto, lo que sea, le clavamos esto de una, sin miedo, en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿ok? Segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, sin miedo le clavamos un aguacate grueso y tenemos que sentir que hace psh, y se descomprime la tensión del neumotórax, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos evitando que el mismo neumotórax comprima o desvíe el mediastino, y en esta desviación del mediastino se produce una compresión de las venas cavas y de la aurícula derecha, y eso hace que no le llegue sangre al corazón. ¿Está? Ese es el mecanismo del neumotórax a tensión. Después, una vez que uno lo transforma en un neumotórax simple, tiene que hacer el tubo de tórax, ¿no? Que tiene además otras indicaciones, como por ejemplo en el video vimos
que una de las indicaciones de colocar un tubo de tórax era un hemotórax. Así que neumotórax y hemotórax son las principales indicaciones de colocar un tubo de drenamiento pleural, que se hace en el cuarto o quinto espacio intercostal, línea medio axilar, se hace una infiltración. Acá ven infiltración con lidocaína, se hace una incisión siguiendo el espacio intercostal, se hace una disección mixta con el dedo y con pinzas. Una vez que uno ingresa al espacio intercostal, en verdad la cavidad pleural con el dedo, fíjense, y está convencido de que está en la pleura, recién ahí coloca el tubo y lo fija, ¿ok? Y lo fija y lo conecta a un frasco bitubulado. ¿Profe, también en el segundo o en el cuarto es? En el cuarto, no, este es en el cuarto o quinto espacio intercostal. Fíjate que el segundo en verdad sería la axila, porque el espacio intercostal viene de arriba a abajo, de atrás hacia adelante. ¿Se entiende o no? Es oblicuo. Así que esto es a nivel de la mamila. Fíjense, de la mamila en el hombro, del surco submamario en la mujer. Para darse una idea. Entonces, a nivel de la mamila en el hombro, del surco submamario en la mujer, a nivel de la línea axilar media, es el cuarto o quinto espacio intercostal. O sea, uno no está contando, pero lo hace a ese nivel. ¿Ok? Sí, gracias. Perfecto. Vemos ahora este video rápido. Cómo se coloca un tubo de tórax. Acá un poco te responde. Básicamente, si uno lo quiere hacer como demasiado correcto, cuenta en la parte anterior y de ahí se va hacia atrás en el quinto o cuarto espacio intercostal, en la que se corresponde con las mamilas, o en la mujer se corresponde con el surco submamario. Bueno, obviamente se pone el brazo en abducción y si se puede debajo de la nuca, como si estuviésemos en la playa, vamos a decir. Se infiltra con lidocaína todo el espacio. Acá hay que infiltrar la pleura, que es lo que duele, ¿cierto? ¿Dónde hay que hacer la disección? Es en el borde superior de la costilla. Esto es importante porque por el borde inferior pasa el paquete vasculonervioso intercostal, lo cual puede producir una hemorragia o una lesión neurológica que causa mucho dolor. Por eso hay que ir por el borde superior de la costilla, en el espacio. Rasparlo, de hecho. Uno tiene que estar todo el tiempo raspando el borde superior de la costilla. Y hace esta maniobra, como habíamos dicho, con técnicas mixtas, con una pinza y con el dedo. De hecho, si bien este es un video de la TLS, la TLS recomienda que la pleurotomía, o sea, el ingreso sea con el dedo, ¿no? Ahí uno toca, que está en el espacio pleural, puede tocar el pulmón y coloca un tubo. Que hay distintos calibres. Ese es un K227, se llama. Bueno, se coloca el tubo, fíjense que se clampea en la parte distal para que no ingrese aire y uno agrave un neumotórax. Y lo coloca de esta forma, ¿no? Con otra pinza curva que nos pueda ayudar a guiar el tubo hacia arriba. La idea es que el tubo vaya hacia arriba y posterior. Y después de eso uno lo fija a un frasco bitubulado, una trampa de agua, que bueno, acá no lo muestro. Acá muestran un sistema que no solemos tener en los hospitales nuestros, pero que es un sistema como más
más importante. Así que bueno, esa es la B. 2 cosas, ¿no? Que dijimos, 3. El tubo de tórax, la toracocentesis con aguja y el parche de 3 puntas para un neumotórax abierto. La longitud del tubo, profe. La longitud del tubo, es buena la pregunta. ¿Cuánto tenemos que colocar? Se mide de la siguiente forma. Traten de imaginárselo porque esto es algo... o sea, se mide desde el lugar donde vamos a ubicar, donde vamos a colocar el tubo, hasta la horquilla external. Uno coloca sobre la piel el tubo, desde ahí hasta ahí, y marca la longitud del tubo. ¿Ok? No sé si me explico. Sí, sí, por fuera, digamos, en el pecho del paciente. Claro, por fuera. De vuelta, desde donde vamos a colocar el tubo hasta la horquilla external. Eso es todo lo que tenemos que introducir el tubo adentro del tórax. Perfecto, gracias. Ahí hay 2 opciones. O le ponemos una pinza al tubo, o le ponemos una ligadura, un hilo, le atamos un hilo para saber que ese es el límite. ¿Ok? Pues, esa es la forma de marcarlo. ¿Alguna otra pregunta? No solo les explico esto porque estamos en la materia cirugía, si se quiere, sino esto lo debería poder hacer cualquier médico si es que no hay un cirujano presente. ¿Ok? O sea, poner un tubo de tórax es un procedimiento que cualquier médico tendría que poder hacer. Por supuesto, si hay un cirujano, lo tiene que colocar un cirujano, pero si no hay un cirujano y un paciente necesita un tubo de tórax, ustedes deberían estar capacitados para hacerlo. Bueno, vamos ahora sí a lo que es la C, circulación. Fíjense, esta es la tabla de, es imposible acordarse todo esto, es los grados de sangrado que manejaba el American College of Surgeons, que es muy, digamos, ¿cómo decirlo? Ilustrativo, ¿no? Entonces uno no puede tomar una conducta a partir de esta tabla. Pero hay un par de cosas que son interesantes. Primero, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver la frecuencia del pulso, la presión arterial sistólica, la presión del pulso no, la frecuencia respiratoria es importante, el débito urinario, el estado mental, ¿ok? Y acá falta el estado ácido base y el lactato, ¿ok? De vuelta, frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, frecuencia respiratoria, débito urinario, estado mental y el laboratorio. Fíjense que la presión arterial sistólica recién disminuye en un grado 3. ¿Ok? ¿Qué es disminuida? Es menor a 90 de sistólica. Presión arterial sistólica menor a 90 es shock. ¿Estamos? ¿Qué es presión del pulso? Frecuencia del pulso, bueno, acá te dice, menor a 100 es normal, mayor a 100 es mucho más sensible que lo que es la tensión arterial sistólica. Y algo que es muy importante, el débito urinario es el mejor marcador de perfusión tisular clínico, ¿no? Después está el laboratorio, etcétera, pero clínicamente el débito urinario es muy importante. Y el estado mental, fíjense que también se altera con el shock, es lo que hablábamos antes. Muchas veces entran los pacientes ansiosos, pegando piña, y uno dice, qué sé yo, que tomó alcohol y quédate quieto. O sea, se enoja con el paciente, asume que está intoxicado y en verdad lo que tiene es una falta de oxígeno en el cerebro. Así que estar atentos a eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, reanimación, accesos vasculares, qué es lo que le pasamos, cuánto y qué,
monitorear la respuesta, prevenir la hipotermia. Esto vamos a verlo más adelante. Y acá vamos a entrar en un caso clínico de shock, que es donde yo me quiero enfocar, o sea, lo que después vamos a ver algunas cosas, pero fíjense un caso que es mecanismo colisión vehicular peatón versus auto, o sea, este paciente iba caminando, tiene dolor y escoraciones en hemitórax y flanco derecho, deformidad en muslo derecho. Estos signos vitales: frecuencia cardíaca de 140, tensión arterial sistólica de 80, respiratoria 24 y Glasgow de 13, y lo que hicieron es inmovilización y traslado, y esto nos llega a nosotros. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Qué pueden decir de este paciente? Con estos vitales y este mecanismo y estas lesiones. ¿Qué puede tener este paciente? Un sangrado oculto. Bueno, un sangrado oculto, bien. ¿Cuáles son los 5 lugares posibles de sangrado en este o en cualquier paciente? Son 5. Hígado, vaso, cadera. Bueno, a ver, son más amplios los lugares donde puede estar el sangrado. Tórax, abdomen, pelvis. Bien, perfecto, ahí vamos. Ahí dijiste 3 de entrada. ¿Quién habló? Daniela, Abigail. Daniela. Vos dijiste Sí. tórax 1, abdomen 2, Pelvis. pelvis 3. ¿Ok? Sí, me faltan 2. Daniela, esto sigue solo, no sé. Daniela dijo 2. ¿Quién se anima? Dijo 3. ¿Quién se anima a decir el resto? Encéfalo. No hay lugar en el Esa no da shock. Puede dar un shock neurogénico, pero no es causa de shock hemorrágico. Faltan 2. Bien. Huesos largos, ¿ok? Huesos largos. Si se juntan varios huesos largos, puede dar shock. Cada hueso largo puede juntar hasta 500 mililitros de sangre. Hueso largo decimos fémur, húmero y del antebrazo y de la pierna, ¿no? Falta 1. Es trampa esto. ¿Retroperitoneo? ¿Podría ser uno? No, eso se dice el pelvis y retroperitoneo, en verdad. Ah, ok. Así que eso está dentro de pelvis que dijo Abigail. ¿Vejiga entra en pelvis? No, Hígado, vaso. está en abdomen. En un momento, en la C del primer video de la demostración ATLS, el médico le dice al asistente: comprimí acá, que está sangrando. ¿Cuello? No, el quinto es el piso, le dicen, ¿no? Que es el sangrado externo. Que es como obvio, pero no es tan obvio. Hay que tenerlo siempre en cuenta, porque muchas veces el sangrado externo ocurrió en la escena y el paciente ingresa en shock y ya no sangra cuando entró, pero porque no tiene presión para sangrar, ¿entiendes? Pero quizás sangró 1,5 litros en la escena y a nosotros nos llega el paciente en shock, ¿entienden? Entonces, el sangrado externo puede ser una causa de shock importante y no hay que despreciar eso. Pero esos son los 5, de vuelta. Tórax, abdomen, pelvis y retroperitoneo, huesos largos y el sangrado externo. Este paciente del caso presentaba una vía aérea permeable, buena ventilación bilateral, o sea, la A y la B estaba tranquilo. En la circulación había palidez, la pelvis estaba estable. Eso es algo que vamos a ver y que en el video, en un momento
hizo una maniobra para ver si la pelvis estaba estable, tiene una fractura cerrada del muslo derecho, y el IFAST muestra líquido libre en 3 ventanas abdominales, sin líquido pericárdico ni pleural, sin neumotórax. Entonces, en este paciente puntual, ¿dónde están el origen del sangrado? ¿Dónde les parece? Ahora que tenemos la evaluación inicial. En abdomen. En abdomen y en la fractura de muslo, ¿cierto? Sí. Pero sobre todo en abdomen. Hay que sospechar que ahí está el origen del sangrado y ahí hay que ir a cerrar la canilla, si se quiere. ¿Qué tenemos que saber según la TLS en la circulación? Todo esto, el FAST, empaquetamiento de heridas, torniquete, hacer una tracción esquelética, inmovilizador pélvico, lavado peritoneal diagnóstico, hacer vías venosas accesorias, digamos, y la pericardiocentesis guiada por ecografía. Vamos a ver algo de FAST. Esto es muy importante. El FAST se hace así, digamos, esta es la primera ventana, la pericárdica, donde se puede ver a través del hígado el pericardio desde el abdomen, o si no se puede ver por la contextura del paciente, se puede hacer una evaluación en el paraesternal izquierda. Después, la segunda ventana, bueno, acá se ve, esto así se ve cuando hay líquido pericárdico, ¿no es cierto? La segunda ventana es abdominal derecha o izquierda, es indistinto de qué lado, pero así es como se ve cuando hay líquido entre el hígado y el riñón derecho. Ahí mismo uno sube un poquito el transductor y ve el hígado, el diafragma, que es esta línea blanca, este es el hígado, y acá ve líquido en la pleura derecha, o sea, podemos saber ya que tenemos sangre en el hemitórax derecho. Va al lado izquierdo, así se ve el líquido entre el bajo y el riñón izquierdo. Sube un poquito y ve si tiene líquido en el hemitórax izquierdo. Va hacia el hipogastrio y ahí ves si tenés líquido en el hipogastrio alrededor de la vejiga. Y después el neumotórax se explora así, ¿no? Esto es FAST extendido, se explora con otro tipo de transductor, en general se hace con un traductor lineal, o se agranda, este en verdad es un convex, es el mismo, el 3,5 del anterior, pero se agranda mucho la imagen, se ve una costilla de un lado, otra costilla del otro lado, y se ve cómo desliza la pleura en modo B, y esto es modo M, parece medio chino, pero no es tan chino, y tiene que ver esta, digamos, la pleura se ve así como el signo de la arena o de la playa, que es como que parece una playa, esto, a diferencia de esto que es el signo de barras, que se da en el neumotórax, y aparte que no desliza. Bueno, esto es otra cosa más complicada. Entonces, fíjense que el FAST nos permitió ver si hay líquido pericárdico, que es una causa de shock, taponamiento cardíaco, líquido abdominal, sangre, líquido, cuando hablamos de líquido es sangre, sangrado abdominal, sangrado torácico y neumotórax, ¿no? Entonces, el FAST nos permite saber ya 2 orígenes de sangrado en el tronco, ¿no? Dijimos que eran 3 en el tronco, el tórax, abdomen y pelvis. La pelvis, ¿cómo la evaluamos? La evaluamos con una maniobra que es agarrar las 2 crestas ilíacas y moverlas hacia adentro y hacia afuera y ver si eso, uno se abre la pelvis, se mueve, ahí quiere decir que hay una fractura de pelvis inestable, esa es la forma más sencilla, y si no, la radiografía, ¿no? Fíjense que está una radiografía con una diastasis pubiana, ¿ven? Esto se llama diastasis pubiana, cuando hay más de 2 centímetros de separación de ambos pubis, eso habla de que hay una fractura grave de pelvis, y lo que hay que hacer es colocar esta es la forma más sencilla, o digamos, de nuestro ambiente, de colocar una sábana a nivel
de los troncánteres mayores, ¿no? Para poder cerrar, no hay que ponerlo arriba en el abdomen, sino a nivel de los troncánteres mayores, para poder cerrar la pelvis. Y esta es la radiografía control, con la pelvis ya cerrada. Entonces, en C vimos dos cosas nomás. Vimos el FAST extendido y vimos la evaluación de la pelvis. ¿Ok? Después vamos a ver un poco más. Así que sigan por el mismo canal. Vamos a la E. Rápidamente, déficit neurológico. Tienen que saber 4 cosas. En verdad, 3 cosas son el Glasgow, las pupilas y signo de foco grosero, o sea que no mueva alguno de los miembros. Ahí se hace también la evaluación de la columna cervical. Hay que ver cómo se hace remoción de un casco con control de la columna cervical. Y hay que saber evaluar una tomografía de cráneo y de columna cervical. ¿Ok? El Glasgow, bueno, se lo van a tener que aprender. Es importante. Habla de 4 puntos de la apertura ocular, 5 puntos de la respuesta verbal y 6 puntos de la respuesta motora. Así que esto lo tienen que saber de memoria, lamentablemente. Y uno ahí categoriza en TEC leve, aquel que tiene entre 13 y 5. Y acá lo difícil es saber, bueno, ¿cuándo hacemos una tomografía de cráneo en estos pacientes, ¿no? Porque TEC leve, si están en una guardia de las nuestras, van a tener sí o sí un montón. Entonces, ¿en qué pacientes hacemos una tomografía? Es importante, no lo podemos hacer a todos los pacientes que vienen con un traumatismo craneano y con Glasgow normal, por decirlo, ¿no? Entonces, acá están los criterios de hacer una tomografía, no nos vamos a extender demasiado. Y después de la tomografía, o si no, uno no la hace, cuándo se va de alta al paciente, cómo hacer el seguimiento, esto es de la TLS. En el trauma moderado y grave, o sea, en aquellos que tienen un Glasgow de 12 o menor, bueno, hay que hacer sí o sí una tomografía. Acá podemos ver, fíjense lo que es un hematoma epidural, una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intraparenquimatosa o intraventricular. ¿Ok? Estas son las posibilidades de lesiones ocupantes de espacio a nivel craneano y que hay que muchas veces tomar una medida, una conducta neuroquirúrgica. Así que bueno, eso era lo que queríamos profundizar con respecto a la atención inicial básica. Después nos faltó la E, que creo que lo que dijo Spinelli ya es bastante importante. De todas formas, el tratamiento de la hipotermia es fundamental, pero se hace muy largo si no. Y quería hablar de esto, que es shock y control de daños. Si les parece, hacemos un break de un par de minutos. ¿Cómo lo ven? Dale, profe. Bueno. ¿Qué horario ponemos? Son y 23 y 25.